El misterio central de nuestra fe es el misterio pascual. Por eso vamos a tener hoy un programa acerca de esto. Vamos a profundizar en lo que significa el misterio pascual como acontecimiento de nuestra fe. Padre, bienvenido. Muy bien, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, extrañando a Santiago. Extrañándolo, bien. Pero la vida sigue, así que vamos a continuar con nuestro tema importante, el tema que vamos a tratar hoy, que versa fundamentalmente sobre un evangelio. Conocemos las apariciones de Jesucristo a sus discípulos. El evangelio de San Juan nos reseña otra segunda 8 días después. En el primer momento no está Tomás, en el segundo otra segunda 8 días después. En el primer momento no está Tomás, en el segundo otra segunda 8 días después. En el primer momento no está Tomás, en el segundo momento está Tomás, y la tercera es la que hace en el lago de Galilea. Bien, vamos a centrarnos en las dos apariciones a los apóstoles en el cenáculo. Estando las puertas cerradas, están allí cerrados por el miedo a los judíos, y Jesús aparece en medio de ellos. Es importante lo que les dice Jesucristo. Lo primero que les dice Jesucristo es: paz a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esto es lo que ocurre en la primera aparición. Y aquí podemos destacar 3 datos muy importantes. En primer lugar, la primera palabra que sale de la boca del resucitado, sus apóstoles, es Shalom, paz a vosotros. Podéis descansar, podéis entrar en el descanso. De hecho, el término, el concepto del descanso, el tema del descanso aparece, permea toda la Escritura, comenzando ya por el primer capítulo del Génesis. El primer capítulo del Génesis, cuando se nos habla de la creación del mundo, de la tierra, de los animales, etc., lo hace de forma rápida. Pasó una tarde, pasó mañana, dijo Dios, hágase tal. Cuando llega el último día, hay como una especie de pausa y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios crea por último al ser humano. Y lo crea precisamente el 6º día. Podemos decir unos minutos antes del Shabbat, de que empiece el Shabbat. ¿Por qué Dios crea al ser humano el último? Por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, para que pueda contemplar todo lo que Dios ha creado y entonces pueda alabarle, pueda bendecirle, darle gracias por las maravillas que Dios ha creado, y para que entre inmediatamente en el descanso de Dios. Porque en Dios... Perdón, Padre, o sea que el hombre era el objetivo, el fin último de toda la creación. Sí. No está la creación por encima del hombre. No. Es como el ecologismo de hoy propone. En absoluto. La creación es para el hombre, para el ser humano. Todo lo que Dios ha creado, todos los bosques, los ríos, etcétera, están al servicio del ser humano, que es el objetivo último de la creación. Dios, cuando crea, está pensando en el hombre. Más en concreto, está pensando en el hombre Jesucristo. Dice la carta a los Colosenses que todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Y el objetivo último de la creación es la comunión de Dios con su criatura. En este caso, con la criatura que puede responderle, que es el ser humano. Por eso, el objetivo último de la creación es Jesucristo, porque ahí es donde se cumple el deseo de Dios, el que Dios y el hombre son uno en Cristo. Y todos nosotros, estamos llamados a esa misma realidad, a ser uno con Cristo, lo dirá el mismo Señor: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Por tanto, nosotros, en la creación, tiene como finalidad la comunión del ser humano con su Creador. La pregunta era que por qué ya entonces la creación del hombre a última hora, ya casi entrando en el descanso. Sí, creado el hombre no para la inquietud, no para la preocupación. No hay problema de preocupación del futuro, no hay inquietudes, no hay serenidad total por ataques al corazón y cosas por el estilo. En Dios hay un reposo absoluto, una serenidad total, porque todo es corazón y cosas por el estilo. En Dios hay un reposo absoluto, una serenidad total, porque todo está en sus manos por el estilo. En Dios hay un reposo absoluto, una serenidad total, porque todo está en sus manos y todo es obra de su amor. Y el hombre está creado para descansar en el amor de Dios. De hecho, vemos toda la Escritura, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud, dice: te voy a introducir en una tierra de descanso, que emana leche y miel. Y por tanto, Israel va caminando a esa tierra de promisión. ¿Qué ocurre?
que cuando él entra a la tierra prometida no encontró el descanso. No encontró descanso porque allí estaba rodeado de 7 naciones poderosísimas, y mientras tú tengas un enemigo no puedes descansar. Tienes que estar siempre atento, ojo avisor, a ver por dónde me vendrá a ver cómo preparar, estar siempre uno inquieto, preocupado. Ahora bien, sabemos nosotros que el último enemigo en ser vencido es la muerte. Pues bien, Cristo ha vencido la muerte. Y Cristo, vencedor de la muerte, lo primero que dirá a sus apóstoles es: ya podéis entrar en el descanso. Shalom. Ya no hay ningún enemigo que te atosigue, que te ataque. La muerte, el último enemigo, ha sido vencido, yo la he vencido. Por tanto, el hombre puede entrar en el descanso, puede entrar en el reposo. Por eso San Pablo podrá gritar: ¿quién me apartará a mí del amor de Cristo? Vamos, ¿hay alguna cosa en este mundo que me pueda apartar, o arriba o en el infierno, que me pueda apartar de su amor? La angustia, la persecución, el hambre, las dificultades, la soledad, la vejez, el temor por el futuro, está en manos de Dios y de aquel que me ama ciertamente. Por tanto, no hay nada, ni presente ni futuro, que me pueda apartar del amor de Dios. Por eso el Shabbat, el descanso, es la propiedad del cristiano. El descanso no consiste, como entienden algunos erróneamente, en dejar de hacer determinadas actividades, no prender la luz, no caminar más de X kilómetros, etcétera, etcétera. No, eso solamente es un signo externo. El Shabbat es una actitud interior, interna, de aquel que vive descansado porque ha vencido la muerte y por tanto puede caminar sobre el sufrimiento, sobre el mar, porque eso no tiene poder sobre él. Y no se reduce a un día a la semana, sino que es toda la vida, toda la existencia. Ciertamente que esto se expresa a través de un signo, como es el domingo. Pues el domingo el cristiano no trabaja, el domingo el cristiano no acumula, el domingo lo hace presente, que toda su vida está entregada a Dios, le diga a la alabanza y a la bendición de Dios. ¿Qué pasa en nuestro mundo, que es un mundo ya pagano, en el que Dios no cuenta, lo que cuenta es el dinero, que no se puede descansar? O sea, el Dios dinero es un Dios terrible, que no te permite descansar, tienes que estar siempre acumulando, ganando, no se puede perder, como dice el refrán, el tiempo es oro, y por tanto los supermercados tienen que abrir el domingo, y tiene que haber, todo tiene que estar abierto, porque lo que importa es el dinero, porque ahí no tienes reposo, no tienes descanso. En cambio, Dios nos llama y dice: ¿por qué os preocupáis por el mañana? ¿Qué vais a comer? ¿Con qué os vais a vestir? ¿No se preocupa Dios de los pájaros, de las flores del campo? Mucho más de vosotros, hombres de poca fe. Por eso, el cristiano vive descansado, reposado. Es la actitud propia y exclusiva del cristiano. Solamente el cristiano puede entrar en el descanso, porque solamente él, si ha muerto con Cristo, ha resucitado con él. ¿Y cómo se logra en la vida concreta de cada uno? En mi vida, casado, con 4 hijos, tengo un negocio, empleado, situaciones, dificultades, muchas cosas diarias. ¿Cómo yo logro entrar en el descanso a pesar de todo la dinámica que supone que de aquí yo tengo que salir y buscar a mis hijos al colegio, llevar al otro allí, a uno al ballet, al otro al béisbol, todo? Todo. Vamos a ver, porque no ha terminado todavía. Estamos en la primera palabra, el descanso. Una cosa que quería explicar: ¿por qué el domingo y no el Shabbat, en el sábado? Pues una razón muy sencilla, porque el domingo es el día en que Cristo ha vencido la muerte. Sí. Y Cristo es el primero y el último, Alfa y Omega. Día del Señor. Alfa y Omega. Sí. Por tanto, es principio y fin, es 7 más 1. Abarca todo el tiempo. Por eso, en Cristo, la plenitud de todas las plenitudes es el 7 más 1, es el 8, que es el número de Cristo. Por eso el domingo ya no se llama Sunday, como en el lenguaje pagano se llama Dies Domini, se llama el domingo, día del Señor, día consagrado al Señor. Entonces tú preguntabas cómo yo puedo hacer. Exacto. Sencillamente sabiendo que pase lo que pase, todo está en manos de Dios y que todo es gracia suya. Y por tanto, por mucho que yo me afane, me atosigue, me preocupe, todo sucederá según la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es amor para mí. Entonces, poder entrar en esta dinámica de saber que no sé lo que va a ser de mi vida, pero yo sé que Dios me ama, eso me permite estar. Hay un trabajo que tengo que hacer, pero no lo hago con angustia, no lo hago con temor, no lo hago con miedo, sino lo hago reposado sabiendo que Dios me acompaña y está siempre a mi lado. Y esto lo vamos a ver más adelante en lo que va a decir Jesús a sus apóstoles. Entonces, la primera cuestión es entrar en el descanso, entrar en la paz. Luego Jesús sigue diciendo: recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Por tanto, segunda cosa, nosotros tenemos una misión, la misma misión de Cristo.
ese cómo es muy importante. Tal como el Padre envió a Cristo, ¿a qué lo envió? A ser testigo del amor de Dios en medio de los hombres, a proclamar la verdad del Evangelio y a traer vida al mundo. Pues del mismo modo, nosotros somos enviados como Cristo a realizar exactamente la misma misión, porque el discípulo no es más que el maestro. Y por tanto, así como es el maestro, sí será también el discípulo. ¿Y cómo es enviado Cristo? ¿Y cómo somos enviados nosotros al mundo? Cristo es enviado como es, Cristo es enviado siendo la santidad en medio del mundo pecador, siendo la verdad en el mundo que vive la mentira. Y por tanto, ¿qué es lo que va a encontrar Cristo? Va a encontrar oposición, va a encontrar incomprensión, va a encontrar persecución, va a encontrar la cruz. Y lo mismo encontraremos nosotros. Porque ¿cómo nos dice Jesucristo? ¿Cómo nos dice? Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudente como serpiente. Entonces, ¿qué significa? Si somos enviados como ovejas en medio de lobos, ¿qué significa eso? ¿A qué va una oveja en medio de lobos? ¿Qué le va a pasar? A morir. Va a morir, va a ser devorada por los lobos. Y por tanto, por eso el cristiano que es enviado en medio de lobos, porque es portador de la verdad de Cristo, en un mundo que vive en la mentira, va a ser rechazado, va a ser perseguido, va a ser denostado, y por tanto va a encontrar la misma oposición que encontró Jesucristo. Él mismo lo dijo. Si el mundo me ha odiado a mí, también os odiarán a vosotros. Si han escuchado mi palabra, también escucharán la vuestra. ¿En qué consiste la prudencia de la serpiente? Entonces, en primer lugar, sabemos a dónde vamos. Vamos a dar la vida por el mundo que es enemigo de Cristo. Porque el cristiano no se puede comportar como el mundo. Nosotros no podemos pensar como el mundo, no podemos vestir como el mundo, no podemos actuar como el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? Cuando en un matrimonio hay un problema, lo que hace es divorciarse. El cristiano no se divorcia. El cristiano tiene poder de perdonar, puede poder de reconciliarse. Cuando hay un embarazo no deseado, ¿qué hace lo que el mundo? Aborta. El cristiano no aborta. Así sucesivamente. Por eso nosotros estamos llamados a vivir como Cristo. Por tanto, sabemos que vamos a ir a ser perseguidos, a ser devorados. Por eso es necesario tener la prudencia de la serpiente. ¿Qué es la prudencia de la serpiente? Pues la serpiente no le importa perder parte de su cuerpo o todo con tal de conservar la cabeza. Porque si le cortan la cola, bueno, le volverá a crecer. Ahora, si le cortan la cabeza, ya no hay nada que hacer. Y por tanto, el cristiano no le importa perder nada, sea fama, sea dinero, sea hacienda, sea incluso la propia vida, con tal de conservar la cabeza que es Cristo. Por tanto, el cristiano siempre conserva a Cristo y anuncia y proclama a Cristo, se acoge a Cristo. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es, por no perder lo demás, la cola, entonces perder la cabeza, perder a Cristo. Entonces ya ahí no tiene nada que hacer. Es lo que decimos el Padre Nuestro cuando decimos líbranos del mal. El único y verdadero mal es perder la comunión con Dios, o sea, perder a Cristo. Exactamente, eso es la prudencia de la serpiente. Y la sencillez de la paloma. ¿Qué es la sencillez de la paloma? El cristiano, ¿a qué va? A ser testigo de la verdad. ¿Y cómo hace Jesucristo? Jesús es testigo de la verdad y dice las cosas como son. No las dice rebuscadas, no las dice para congraciarse con la gente, para ser aceptado. ¿Qué dice el Evangelio sobre el lenguaje? Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Que lo que pasa de ahí viene del maligno. Tanto, por eso cuando Cristo predica, aunque la gente se escandaliza, por ejemplo, cuando predica aquel que coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida en él, la gente se escandaliza, pero Jesús no cambia su discurso. No dice, no, perdonad, no lo rebaja. No me he explicado bien, no es para tanto, es tal. No, lo rebaja, mantiene la verdad, porque esa la verdad no puede negar la verdad, ni porque si oculta la verdad, entonces está traicionando su misión. Por eso la sencillez de la paloma es ser simple, es decir, esto es lo que hay. Sí, no. Sí, no. Por tanto, el cristiano tiene que hablar con claridad. No se puede ser en un mundo como el nuestro, que es un mundo que está viviendo la relatividad, no se puede ir con medias tintas ni con subterfugio. Hay que decir la verdad. Por ejemplo, que la práctica
no digo a la personalidad, la práctica homosexual no construye al hombre, lo destruye, y eso hay que predicarlo y hay que decirlo. Tanto yo no puedo bendecir una práctica, una pareja homosexual. Hay que decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no hay las otras cosas son inventos de los hombres que no tienen nada que ver con el matrimonio, que eso tampoco construye en absoluto. Y así tengo que hablar claramente, el aborto es un crimen, no es ningún derecho, ni mucho menos constitucional. Entonces hay que decir las cosas... ni es una interrupción, como la que... No es una interrupción, porque una interrupción luego se puede reanudar. En el caso del aborto no se puede reanudar. No es una interrupción, es un cortar tajantemente, es quitar la vida a un ser indefenso. Eso se llama asesinato, cuando se mata a alguien con premeditación y alevosía, uno que no puede defenderse. La sencillez de la paloma consiste entonces en vivir acorde a la verdad. Acorde a la verdad. Contrario al demonio, que es el padre de la mentira y que se vale de eufemismos. El demonio siempre disfraza palabras y acontecimientos. Y esto es fundamental para la vida cristiana, porque ¿cuál es el peligro de la vida cristiana? Si recordemos las palabras que dice en el Apocalipsis que dirige Cristo a su iglesia, hay una concretamente, la que dice a la Odisea, que es una iglesia que aparentemente está bien, está el culto, no hay ningún problema. Conducta. Pero dice, pero no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, padre. Fortísimas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en las iglesias ricas del mundo occidental? ¿Qué le está pasando? Que sí, aparentemente, mucho esplendor, muchas cosas bien, pero no hay fuego. Falta el fuego. Es una iglesia tibia. Porque si somos nosotros sal de la tierra y luz del mundo, si la sal ya no escuece, si la luz ya no ilumina, entonces ¿para qué sirve? Por eso va a ser vomitada de la boca de Dios. Puede pasar esto, de hecho está pasando. Cuantísima gente está abandonando la iglesia en estas iglesias de Europa, del mundo occidental y también de América. En cambio, allí donde la iglesia está siendo perseguida, por ejemplo en África, allí donde la iglesia está pujante, está viva, porque allí hay, porque la gente sabe a lo que se está arriesgando y por tanto ama a Cristo y da la vida por Cristo. Por decirte un caso, en la Semana Santa en Nigeria murieron más de 200 cristianos asesinados por musulmanes. Y sin embargo, la iglesia está viva. El 98% de los católicos nigerianos van ordinariamente a misa todos los domingos. Cosa que está pasando aquí en nuestras... ¿De cuánta gente va a misa? Los se llaman católicos. Por tanto, entonces, cuidado, tenemos que tener ese problema porque el Señor puede purificar a su iglesia. Y por tanto, mucha gente va a ser barrida por el vendaval de la secularización. Y entonces, ¿quiénes quedarán? Pues quedarán aquellos que realmente tengan fuego en su corazón y por tanto que vivan de verdad la verdad del Evangelio. Porque esta es la misión que nosotros tenemos. La misión que es la de ser testigos, la más grande, el trabajo más grande y la misión más importante de este mundo es ser cristiano, porque es traer la vida al mundo. Pero para ello hace falta que seamos cristianos de verdad. ¿Y qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es otra cosa que revivir la Pascua de Cristo. Y esto lo hacemos en la Eucaristía. Atención, porque esto es muy importante, porque sin la Eucaristía no puede haber vida cristiana. ¿Qué es lo que nos ha dicho Cristo? Dice, comed este pan y bebed este cáliz hasta que yo vuelva. Y al comer del pan, cuando se llama la Eucaristía, comer del pan, ¿qué es comer el pan? Es entrar, dirá Cristo, aquel que come en mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. ¿A qué he venido? He venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Tanto cristiano está llamado a hacer la voluntad del Padre y está llamado a beber del cáliz, como le dijo Jesús a aquellos dos hermanos zebedeos que querían estar, dice, mi cáliz, podéis beber el cáliz que yo voy a beber, dice, y les promete, mi cáliz lo beberéis. Tanto el cáliz que ha de beber Cristo, ¿cuál es el cáliz que ha de beber Cristo? Pasar por la pasión, por la muerte y la resurrección. El cristiano está también llamado a beber de ese cáliz. Y así como Cristo celebró, digamos, sacramentalmente su Pascua en la noche del Jueves Santo, la vivió realmente el viernes, sábado y domingo de resurrección, porque es el adviento de la Pascua. Pues del mismo modo, el cristiano que vive sacramentalmente la Pascua de Cristo, la acción de la Eucaristía, está llamado a vivirlo personalmente, realmente, en el día a día, cotidianamente. Por eso cuando se te da el cuerpo de Cristo y tú comes y dices amén,
comes este cuerpo de Cristo, cuando se te da el cáliz y dice la sangre de Cristo y tú bebes la sangre de Cristo, es diciendo amén, ¿qué está diciendo? Que tú estás dispuesto a entrar con Cristo en dar la vida por los demás. Tenemos simplemente un caso. En cierta ocasión vino una señora a consultarme porque tenía un problema familiar. Resulta que su marido tenía otra mujer, tenía una sucursal y tenía varios hijos en esa sucursal. Entonces ella dijo, mira, yo no aguanto más porque tantas veces yo estoy con mi marido, pero no hay forma de que cambie, de corregirlo, por tanto voy a echarlo de casa. Yo le pregunté, ¿tú vas a la misa? Dice, sí, yo voy a misa. ¿Y tú comulgas en la misa? Dijo, sí. Y entonces yo pregunté, ¿entonces por qué me preguntas? Porque si tú estás comulgando la Eucaristía, tú estás diciendo que tú estás cargando con el pecado de tu marido y que, por tanto, que tú no le juzgas. Como Cristo ha cargado con tus pecados y no te ha juzgado, sino que te ha amado y te ha perdonado. Y tú comulgando estás dispuesto a perdonar a tu marido, a dar la vida por tu marido. Porque eso significa ser cristiano. Eso sin el Espíritu Santo es imposible. Obviamente, por eso lo primero que dice, recibid el Espíritu Santo. Eso no está en nuestras capacidades, pero sí están las capacidades de Cristo y Él nos ha dado su Espíritu para que podamos. Por eso que en la discusión con los fariseos sobre el matrimonio, cuando ellos decían que Moisés permitió el divorcio, dice, sí, permitió el divorcio porque no tenía así el Espíritu y por tanto no tenías capacidad para hacerlo. Pero ahora yo con mi muerte os he entregado mi Espíritu. Por eso lo primero que Jesús dice a los discípulos es recibid el Espíritu Santo. Y por tanto con el Espíritu de Cristo, entonces yo puedo amar como Dios me ama a mí. Puedo un amor que va por encima de la muerte, que puede cargar con el pecado del otro. Y por tanto, esto es lo que significa ser cristiano. Y es fundamental ser cristianos de verdad, no cristianos de tibios que no sirven absolutamente para nada. Y el mundo está necesitado de que los hijos de Dios se manifiesten. Por tanto, hace falta esta fuerza de la vida cristiana. Y la consecuencia de esto es perdonar los pecados. Dice, a quien perdona los pecados les quedan perdonados, que los retengáis les quedan retenidos. Dice, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? En que puedo perdonar. Cuando alguien me hace mal, cuando alguien me hace mal, yo puedo perdonarlo. O bien guardo rencor, o bien busco cómo sacar la revancha, o bien estoy siempre dándole vueltas con ahí derecho porque fulano, porque no sé qué. Si yo tengo capacidad de perdonar, significa que tengo el Espíritu Santo. Si no puedo perdonar, lo siento mucho, no tengo el Espíritu Santo. Como si no puedo entrar en el descanso, si no tengo poder sobre la muerte, si cuando aparece el sufrimiento y la muerte me derrumba, me destruye, significa que no he vencido la muerte y por tanto no soy cristiano. Cristiano es aquel que ha entrado con Cristo porque se ha despojado de sí mismo, porque como Cristo se despojó de sí mismo, lo dio todo, estuvo en la perfecta pobreza y en la perfecta obediencia, no retuvo nada, no exigió nada y entró en la obediencia al Padre. Del mismo modo el cristiano, porque no defiende nada, porque el Evangelio dice muy claramente, si no vendéis todos vuestros bienes, no entréis en el reino de los cielos. Y vender nuestros bienes son los ídolos que yo me fabrico, porque el hombre es un fabricante de ídolos. Hablando de otra cosa, por ejemplo, en el mundo no existen los ateos. Es imposible. El hombre generalmente es creyente. Lo que existe son idólatras. O sea, gente que no cree en Dios, pero entonces cree. ¿En qué cree? En el dinero, en el éxito, en el trabajo, en la fama, en lo que sea. Entonces, y eso es lo que cultiva, eso es lo que trabaja. Entonces ahí es donde pone su esperanza, pone su confianza. Por tanto, esa es la realidad, porque el hombre no puede vivir sin aferrarse a algo. Siempre tiene que creer en algo. Siempre creen en algo. Dicen, gracias a Dios no soy creyente. Pues es una condición de criatura. Sí, claro que son creyentes, creen en qué crees tú, qué es lo que tú cultivas, por qué tú te preocupas, por qué tú te esfuerzas. Eso es el Dios que tú te has fabricado, ese es tu ídolo. Por tanto, por eso, en la garantía de que yo tengo el Espíritu Santo es que yo puedo amar, que puedo perdonar. Por eso la necesidad de que haya verdaderamente cristianos, porque el mundo está muriendo. Y el mundo necesita que los hijos de Dios está anhelando, como dirá San Pablo, que los hijos de Dios se manifiesten. Eso se consuma, esa llegada del Espíritu Santo, con la resurrección de Cristo. O sea, cuando Él decía, mientras el novio esté con ustedes, todavía no, pero después conviene que me vaya, que se va el novio. Sí, conviene que yo me vaya. Exacto. Para que eso envíe el Espíritu. Si no me voy, no lo enviaré. Y por tanto, el Espíritu Santo es lo que continúa en la historia la acción de Cristo, porque la redención de Cristo. Muy notable, por ejemplo. En primer lugar, que la primer testigo de la resurrección sea María Magdalena, una mujer pecadora, que tenía 7 demonios, según dice la palabra, que sabemos que si eran 7 era porque era la totalidad de todos, ¿verdad?
Y segundo, me llama mucho la atención siempre la actitud de Pedro. Hay un Pedro anterior, un Pedro de la pasión, de la muerte, que fue incapaz de reconocer. Cobarde ante una mujer que era ante una criada, era una criada. Ante una criada. O sea, y después, en los Hechos de los Apóstoles, vemos un Pedro que, ante todo el Sanedrín, dice: ustedes lo mataron, Jesucristo es el que murió. Que también dice que con la sombra de Pedro quedaban ya sanadas. Sí. O sea, ahí el rocío de la resurrección. Y que se planta ante los fariseos. ¿A quién, a ver, pensad, con mucha valentía. ¿A quién crees que quiere? ¿A Dios o a los hombres? Exacto. Y por tanto, yo no puedo contar, yo no contento a los hombres, yo contento a Dios. Pero es evidente que en Pedro la experiencia de la resurrección es una experiencia ¿Qué es lo que ha cambiado? El Espíritu Santo que ha recibido Pedro y los demás apóstoles. Eso es lo que cambia. Entonces, con el esfuerzo del Espíritu Santo, o sea, que todo cambia. Yo puedo, Padre. Obviamente, porque en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora bien, el problema está que este Espíritu no actuará en mí si yo no se lo concedo. Porque si yo tengo miedo de que el Espíritu Santo actúe y entonces no le doy permiso, sino que soy yo el que llevo adelante mi vida, entonces el Espíritu Santo dice, bueno, el respeto a nuestra libertad. Ahora, si yo me abandono al Espíritu Santo, si yo dejo que el Espíritu Santo tome las riendas de mi vida, él, como dice el Evangelio, hablando Jesús con Nicodemo, es como el viento que sopla y no sabe dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El Espíritu me llevará, según sus planes, que no son los míos, siempre a un destino de gloria. Pero eso la obra la hace Él, pero la hace en mí si yo le doy permiso para que la pueda hacer. Y la experiencia de Tomás, llevo retornando al Evangelio con el que... Entonces, este es el primer encuentro, digamos, el primer día de la resurrección. Dice que 8 días después, el domingo siguiente, está también Tomás con ellos. Y ya sabemos la historia de Tomás: no seas incrédulo, mete tu mano en el dedo, de tu mano al costado. Y entonces Tomás se abandona y dice, y hace la confesión realmente de fe, de Señor mío y Dios mío, se proclama a Cristo como Dios. Pero hay una característica personal de Tomás que yo lo escuché a usted mismo diciendo, que Tomás era mellizo, y por ser mellizo ya eso lo predisponía a ser un poco desconfiado, inseguro, desconfiado. Porque ¿qué pasa con los mellizos? Como son dos, la madre no puede tener los dos a la vez, primero uno, luego al otro. Sí. Y siempre uno piensa, es que siempre se ocupa primero de mi hermano, a mí me deja el último. Y no sé ambos crecen con eso. Ambos crecen con ese sentimiento en realidad. Entonces, es decir, Tomás dice, sí, se apareció cuando yo no estaba, precisamente cuando yo no estaba, se apareció. Por entonces Jesús a mí no me quiere, tanto yo, eso era, digamos, una rabieta de Tomás. Sí. Entonces Jesús le acoge y dice, Tomás, no seas incrédulo, o sea, le ama a él personalmente. Y Tomás confiesa ahí la divinidad de Jesucristo. Es la afirmación más clara que tenemos en la Escritura de alguien que confiesa a Jesucristo como Señor y Dios. Señor es un título divino. Pero Jesús le dirá una cosa muy importante. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos más bien aquellos que sin ver creerán. Entonces, Jesús, ahí hay una bienaventuranza, que se llama bienaventurados aquellos que crean sin ver. ¿Y quiénes son los que han creído sin ver? Primero de ellos es María. ¿Qué dirá Isabel cuando María va a su casa? Dichosa tú que has creído lo que te ha dicho el Señor. Y María, ¿cómo ha creído? Ha creído sin ver. O sea, María, aquí están las claves del Señor. No le ha preguntado, bueno, sí, muy bien, de acuerdo, yo voy a ser madre del Señor, pero yo voy a quedar embarazada sin haber conocido varón. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir de mí? Claro, la gente va a pensar, obviamente, pues que he adulterado, lo que sea. Entonces, ¿qué va a ser de mí? No, María no se pregunta eso. No se pregunta qué le va a pasar en el futuro. No, dice, yo me fío de ti. María se fía de Dios y no le pregunta, porque nosotros sí decimos que queremos en Dios, pero cuando aparece una dificultad, aparece un problema, entonces renegamos, murmuramos, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me ha hecho caso, porque queremos que Dios me explique, en el fondo queremos que Dios me cuente el final de la película. Pero si me cuenta al final de la película, ya no tiene gracia la película. Por tanto, el creer sin ver es aquel que cree sin cuestionar a Dios. Y por tanto, cuando aparece una situación que no entiendes, Señor, no lo entiendo, pero yo sé que tú lo has permitido, tú sabrás por qué, yo me fío de ti. Entonces se abandona a Dios y por tanto vive confiado, como al principio, descansado en la voluntad de Dios. ¿Qué me puede pasar? Que tengo una enfermedad, que tengo un cáncer, que soy ya mayor, que mis hijos ya no se acuerdan de mí, que yo solo, que mi marido no sé qué, que mi mujer no sé cuántos, etc. Ante esa situación, yo puedo entrar y decir, Señor, tú lo has permitido, tú sabrás por qué. Yo no juzgo, no condeno, no me resisto, que se haga tu voluntad, porque sé que esto me va a ayudar
para mi bien. Eso es obra tuya, lo que tú haces de mí es para mi bien. Eso significa creer sin ver, a los que en Cristo llama bienaventurados. Como María, hágase en mí según tu palabra. María es el ejemplo sí de aquella que ha creído sin ver. Incluso, de hecho, María será la única que mantendrá la fe en la oscuridad del sábado santo, de la altura de Cristo. Cuando todo el mundo ya se marcha ya derrotado, los dos de Maús dicen que ya sí, pensábamos que, pero ya no hay nada que hacer. Los mismos discípulos están con miedo porque no creen, y cuando la mujer dicen que ha visto, dice, no, esos son cuentos de mujeres, porque María es la única que mantuvo. Él ha dicho que resucitará y Él va a resucitar. Ella es, en aquel momento fundamental, la única que mantuvo la llama de la fe en el mundo fue María. Ella ha querido sin ver. Y por tanto también nosotros somos bienaventurados si queremos sin ver. En un momento totalmente adverso, porque habría que situarse en ese momento. Ya murió el maestro. Sí. Aquel que llamaba maestro estaba muerto y sepultado. Pensábamos que él iba, exacto, pero teníamos una visión de él, todo se fue abajo. O sea, es un momento muy difícil y mantener la fe en momentos así es un reto. Así es. Por tanto, dichosos nosotros si creemos sin ver, pero si lo que queremos es pedir explicaciones a Dios, entonces sí queremos porque vemos, pero no es esa la fe, perder la fe auténtica. Y después de ahí viene un pedacito que es un poco contradictorio, sobre todo con los hermanos separados, que dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes le retengan le queda retenido. Sí. Ahí Jesucristo le da el poder a la iglesia de perdonar pecados. Perdonar pecados, obviamente, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Dios y aquel a quien Dios se lo concede. Exacto. Y Dios se lo ha concedido a su iglesia. A quienes perdonan los pecados les quedan perdón. Entonces la iglesia tiene poder recibido de Cristo de perdonar los pecados. Y la garantía de que es posible es que yo, aunque no sea ministro, porque el Señor lo concede, dentro de la iglesia hay unos ministerios, y que es un servicio a la iglesia, aunque un fiel normal, aunque no sea ministro ordenado, también tiene capacidad de poder perdonar en su corazón a quien que le ha ofendido, porque esa es la capacidad que hemos recibido de Cristo. Pero el hecho de perdonar físicamente los pecados lo tiene la Iglesia. Y la Iglesia digamos así, lo especifica en aquellos que la Iglesia ha ordenado con este ministerio, que son los presbíteros, que son los sacerdotes. Entonces, la Iglesia tiene ese poder. Lo ha recibido de Cristo y no podemos negar la palabra de Cristo o dudamos de las palabras de Cristo. No. Al final, entonces, Padre, la experiencia pascual es una experiencia que transforma al hombre, que lo cambia totalmente. Obviamente, la Pascua no es una bella celebración. La Pascua es nuestra... No es la vigilia. No, es nuestra inserción en la Pascua de Cristo. Y por tanto, que nosotros vivimos en nuestra vida, es una vida pascual. La vida que es una vida pascual. Y renueva esta experiencia pascual cada vez que celebra la Eucaristía. Y la Eucaristía la celebra sacramentalmente, pero eso que está celebrando la Eucaristía está llamado a vivirlo realmente, verdaderamente, en el día a día. En el trato con la familia, porque obviamente en una relación estrecha de personas siempre hay roces y hay problemas, más todo en una situación tan estrecha como es la vida familiar. Ahora bien, yo tengo capacidad de perdonar, de cargar con el pecado del otro. O sea, yo puedo, como dice la Escritura, renunciar a mi padre y a mi madre, renunciar a mi criterio, a mis cosas de ver las cosas y aceptar al otro como es, amar al otro como es. ¿Puedo hacer eso? Si lo puedo hacer es porque tengo el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cristo, siendo Dios, se despojó totalmente de sí mismo y no exigió que lo trataran como lo que era, como Dios, sino que se abajó, se humilló, se hizo nuestro servidor. Y Dios está a nuestro servicio. Y también nosotros estamos llamados al servicio del otro, como dice en el lavadero de los pies. Yo, el Maestro del Señor, se ha lavado los pies, también vosotros tenéis que lavar los pies unos a otros. Tanto, el cristiano está al servicio del otro. Yo soy un siervo, y el siervo no tiene derechos, o exijo derechos, o exijo que no. Yo te quiero, pero tú me tienes que responder, y te quiero si tú eres como yo. Condicionado. Entonces, eso no es amor. Eso es el amor del mundo, obviamente. Entonces, el amor del mundo es si tú me quieres, yo te quiero, y por tanto la cosa va bien. Cuando tú no me quieres, yo no te quiero, y se acabó el asunto. No, el cristiano no. El cristiano puede pasar por encima de la muerte, puede amar más allá del rechazo del otro.
Leemos la carta a los Corintios, el capítulo 13, que es el amor, cómo es el amor, cómo describe Pablo la característica del amor, que es Dios. Todo lo perdona, todo lo excusa, todo lo espera, Y eso es soporta Dios. todo. Y así, nosotros estamos llamados a amar con el amor con que Dios nos ama a nosotros. Ese es el amor del cristiano. Es el poder del cristiano, porque dice Jesús, si amáis como a los que os aman, ¿qué hacéis de particular? Eso también lo hacen los paganos, pero no, amaos como yo os he amado. Y al final vamos a ser juzgados en el amor. Ahí está la realidad. Seremos juzgados. Y está por encima de la fe y de todo. Dice, aunque tuviera fe que moviera montaña, aunque hablara la lengua de los ángeles, si no tienes amor, nada. No sirve para nada. Eso no sirve para nada, porque todo pasará. El único que permanecerá es el amor. Wow. Bueno, pues hasta aquí. Muy bien, pues hasta aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a ustedes por su sintonía.